Las personas tenemos un valor indiscutible llamado dignidad. Es una dimensión incondicional que nos recuerda cada día que nadie puede ni debe utilizarnos, que somos libres, autónomos, valiosos, responsables de nosotros mismos y merecedores de respeto. El tema de la dignidad es quizá mucho más tratado por la filosofía y los derechos humanos que por la psicología. Hoy, platiquemos aquí en Diálogos en Confianza sobre la dignidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos y fríos días. Yo soy Marisa Escribano, les saludo con mucho gusto esta mañana. Y bueno, tenemos este tema que me parece fundamental. Pocas veces se habla de esta palabra, dignidad, aunque todos la usamos. Es una palabra que está en nuestro vocabulario y que además hacemos frases como no permitas que nadie pise tu dignidad. Hay que ser dignos, pórtate dignamente. Y así estamos usando esta palabra. Y uno se pregunta, o por lo menos yo me pregunto, ¿qué es esto de la dignidad? ¿Es algo que ya traíamos cuando nacimos? ¿Es algo que se desarrolla? ¿Es algo que uno le exige al otro? ¿Es algo que es nuestro? ¿O es algo que los demás te otorgan? ¿Cómo está esto de la dignidad? ¿Y dónde se pierde? ¿En qué circunstancias se pierde de verdad? O sea, uno deja de ser digno. En fin, todo esto es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Así que los invitamos y las invitamos a que se queden con nosotros esta mañana porque va a estar de verdad muy interesante. Y déjenme saludar a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz, que más tarde también estará con nosotros en el lenguaje de señas mexicanas. Y asimismo también saludo a Óscar Virués. Óscar, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, mi querida Marisa Escribano? Es un gusto saludarte, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión. Me quedaba pensando en todo lo que decías y generalmente sí, creo que la palabra dignidad es algo que está en nuestro vocabulario, en el lenguaje, pero se utiliza como para señalar demasiado a las personas. Ten dignidad, por favor, como si entonces estuvieras carente de muchas cosas. O esta persona es indigna. Indigna. Y suena fuerte, ¿verdad? Es fuerte, la verdad, pero por eso va a estar muy interesante y les recomendamos que participen en las redes sociales, que nos escriban, que nos manden sus preguntas y comentarios tanto a Twitter como a Facebook. De hecho, para poder seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Y otra forma de ver el programa en vivo a través de internet es la página de Facebook de Diálogos en Confianza, en donde podrán encontrar el Facebook Live. Este espacio que pueden llevar a donde ustedes quieran a través de su teléfono inteligente, de su tableta. Allí podrán encontrar la transmisión en vivo del programa y también al mismo tiempo nos pueden mandar sus preguntas y comentarios. También en el centro de contacto con la audiencia, nuestras compañeras y compañeros esperan sus llamadas para que se comuniquen. El número para hacerlo es el 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Bueno, de hecho, algunas de ellas vienen desde Guatemala, así que les mandamos un saludo muy cariñoso. Y a todas las personas que también nos pueden seguir a través de la señal internacional de nuestro canal y desde luego a nuestra y nuestros especialistas. Así es, y vamos a darles la bienvenida. Está con nosotros esta mañana Carlos Lepe Pineda. Él es filósofo, teólogo, maestro en humanidades y es director de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac. Bienvenido. Gracias, Marisa. Buenos días. Buenos días. Sandra Escutia, ella es filósofa, feminista y además adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Bienvenida, Sandra. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Diego Guerrero, él es director de enlace de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH. Bienvenido, Diego, también. Marisa, muchas gracias, un placer estar con ustedes esta mañana. Oye, pues va a estar muy interesante y vámonos con la primera pregunta. La primera pregunta de hoy es, ¿qué significa para ti vivir con dignidad? A ver qué nos dijeron. Pues dignidad es vivir con respeto, con un trato justo. Vivir con dignidad quiere decir que uno se sienta a gusto con lo que hace, ame lo que uno quiere, ame la profesión, ame la familia
Creo que la dignidad viene desde lo más profundo, ¿no? Es un acto de conciencia profunda. Es una persona con voluntad propia y leal con toda la gente. No dejarse manipular por ningún tipo de situaciones ajenas a lo que uno pueda hacer. Vivir con respeto hacia uno mismo, pues para dar ese respeto a los demás, ¿no? Vivir con ideales y nunca quebrarlos. Día a día respetarlos, día a día llevarlos a cabo y respetar al otro para que te des a respetar a ti mismo. La dignidad es la virtud que tiene cada persona de pues mantenerse como ser humano ante los demás. Y ahorita, mientras estaba yo escuchando estas respuestas, que me encanta, ¿no? Cómo participan con nosotros y cómo nos ayudan con sus respuestas, estaba yo pensando que cuando uno piensa en una persona digna, lo primero que se te viene a la mente es una persona así como estoica, ¿no? Una persona que no se mueve, que siempre está firme. O sea, esa sería como, digamos, como la imagen que uno tiene de una persona que es digna. Y yo creo que no tiene nada que ver. Porque a final de cuentas, la dignidad tiene que ver con la humanización. Es decir, no deberíamos de imaginarnos una persona rígida, seria. Deberíamos de pensar en una persona alegre, una persona realizada, una persona que vive de una manera positiva, que tiene fraternidad con los demás. Yo creo que la dignidad, como una primera idea, tiene mucho que ver con la humanización de las personas y con las posibilidades de humanización que se realizan en su vida, las condiciones de vida digna, ¿no? Ujú. Que quiere decir condiciones que permiten la realización de la persona. Porque estaba yo buscando lo que significa la palabra dignidad, bueno, y de dónde viene, y decía que se refiere, digamos, a lo valioso. Exactamente. ¿No? Hay una parte que me llama mucho, precisamente esta relación que tenemos con el digno, aquel que es una persona seria, comprometida. Sí. Esa definición que dabas, Marisa, tiene mucha razón, y precisamente en este estudio que se hace, históricamente, quien era digno en un momento dado eran las personas de clase, los nobles en un momento dado, ¿no? Las personas que se le catalogaban como eso, y aquellos que no cumplían con esta característica no eran dignos. Es decir, se dividían a las personas en aquellos con unas características propias que les daban esa catalogación, y por otro lado los esclavos y otro tipo de factores que consideramos que ya se han perdido, pero más bien han cambiado en el transcurso del tiempo como son vistos, de alguna manera no eran dignos. Pero la palabra dignidad, en algún sentido estricto, lo que debemos de entender es que todos somos dignos. Me llama mucho la atención, es indigno. ¿En qué momento se puede perder la dignidad? La dignidad forma parte de la esencia del ser humano. Ajá. O sea, eso ya se trae. Sí, pero para regresar Sí. un poco a tu observación, la idea de dignidad, la noción de dignidad tiene una historia, y una de ellas es esta parte de la investidura a través del estrato social, de la clase, de lo que se da por fuera, ¿no? Y cuando ganamos este reconocimiento de humanidades, en cuanto podemos reconocer como humano y como digno al otro, no hay una dignidad propia, sino una dignidad respecto al otro. Nos reconocemos unos a otros, ¿no? No es un gesto individual. Me llamaba la atención de los aportes que daba el público en la calle, tienes que ser, que nadie te deje, que hagas, y pocos decían, yo soy digno porque gano dignidad en cuanto trato dignamente a mis congéneres, ¿no? O sea, la dignidad va para afuera. O sea, es algo que uno le da o le otorga a través del respeto a otra persona, ¿o cómo? Yo ahí tendría una percepción y regresaría a esta parte histórica. La dignidad ha pasado por diversas etapas, en cómo ha sido abordada y cómo ha sido reconocida. Anteriormente, y esto tiene la dignidad, me gusta referirla porque es la esencia de los derechos humanos, y anteriormente se entendía que el Estado o que las personas nos otorgaban la dignidad. O sea, era un otorgamiento. El Estado no es que te era el hecho de que yo te estoy otorgando ese derecho, te estoy otorgando la dignidad. A partir después de la Revolución Francesa, no es un otorgamiento, que era como lo que se buscaba, sino durante todo este proceso y después de del siglo XX, no se empezó a ver como que te lo otorgo, sino te lo reconozco, Exacto. que es muy diferente. No es de que yo te lo estoy otorgando, sino te estoy reconociendo algo que por la esencia de ser una persona te pertenece. Sí. O sea, se nace digno. Se nace digno. Se nace digno porque se es valioso. Sin ¿no? lugar a dudas, claro. Exacto. Es decir, la persona tiene un valor intrínseco, tiene un valor propio, digamos, es un valor
que no nos podemos quitar, al que no podemos renunciar. Podemos ser incoherentes con él, tratando mal a los demás, de lo que vamos a platicar durante el programa, tratando mal a los demás, incluso tratándome indignamente a mí mismo. Pero efectivamente es un valor intrínseco. Pero yo todavía problematizaría más lo que has comentado ahora, Marisa. Nacemos dignos, pero la pregunta es, ¿qué pasa en el momento del nacimiento y cuál es la dignidad del no nacido? Y eso es muy importante. Si algo pasa en el momento del nacimiento, entonces eso nos lleva a otro tipo de discusiones, pero me parece muy relevante decir que hay toda una línea dentro de los estudios de la dignidad humana que habla de la dignidad del embrión y de la dignidad del no nacido. O sea, ya es una persona que no ha nacido, pero ya es una persona. Pero bueno, ahí está la discusión. No, es lo que te decía, y sí le vamos a entrar a esa discusión al ratito. No, vamos a calentar motores, porque esa sí está fuerte. Justamente porque al hablar de dignidad estamos hablando de muchas cosas. Tiene que ver, por ejemplo, con temas relacionados al aborto, al nacimiento. Tiene que ver con temas relacionados a la eutanasia, por ejemplo. ¿Se vale, no se vale? La muerte digna. ¿Qué es la muerte? No, ahorita va a ver, esto se va a poner, y pero otras de a peso. formas de vida, que era lo que hablábamos fuera de línea, ¿no? El respeto a otras formas de vida, ¿no? Sí. Los animales, las plantas, que incluso atentar contra esas formas de vida termina atentando contra lo que es el ser humano a la larga, ¿no? Así es. O sea, que hay muchas formas muy polémicas de entrarle a la cuestión de la dignidad, y creo que esa es la parte rica de intentar entender la noción de dignidad, cómo opera, cómo somos dignos, lo que decía Carlos, cómo podemos ser incongruentes con nosotros mismos, con el entorno, con las mujeres, con las personas mayores, con los infantes, ¿no? Porque luego se nos olvida mucho hablar de etapas etarias, ¿no? De los adultos mayores y de los niños, y luego se vuelve todo muy adultocéntrico. Sí, ¿no? Sí. Y ahí también es otra cosa, no solamente entre los que no han nacido, sino en los que están aquí y que dependiendo de las funciones sociales que supuestamente ya no funcionan productivamente, dejan de ser percibidos de una manera digna. De una manera digna, claro. Yo creo que recogiendo los comentarios que se han hecho hasta este momento, hay un aspecto bien importante hablando de la dignidad, y es, la dignidad no depende concretamente de una posición en la vida, de un ingreso, de un rol, porque de repente se falta la dignidad al viene en el estacionamiento, se falta a la dignidad al cajero, a la cajera en la tienda, al mesero en un restaurante. ¿Por qué? Porque está para servirme, porque está... Sí, pero tiene dignidad. Y atento contra mi dignidad, como lo decía muy bien Susi, Sandra. El tema de fondo es... hay una humanización propia en el modo de tratar a los demás. Entonces, reconocer mi propia dignidad quiere decir que voy a reconocer la dignidad de los demás. Creo que ese es uno de los grandes retos. Ok, y también otro de los puntos que estaremos hablando más adelante y que yo creo que va a estar también muy interesante es la parte en donde hablamos de las relaciones humanas y particularmente de las relaciones de pareja, y cómo muchas veces se le dice a una mujer que es víctima de violencia, ¿dónde está tu dignidad? ¿No? Sé digna y deja a esta persona, ¿no? Entonces, ¿cómo es que usamos esta palabra o mal usamos? Mal usamos esta palabra porque al final la dignidad forma parte de todas las personas tenemos esta dignidad, y esta dignidad no la podemos otorgar a nadie, porque la dignidad va relacionada con la igualdad, la dignidad va relacionada con la libertad, la dignidad va relacionada con el respeto. Yo no puedo agarrar a decirle a alguien, toma mi vida. O sea, la clásica de, soy todo tuyo, soy para ti, toma mi vida, haz lo que quieras conmigo. Claro, o sea, en ese sentido, quizá en una parte de relación, en un juego amoroso, quizá pareciera que es algo muy natural, pero no. El ser humano no podemos otorgar eso. Forma parte de nuestra esencia. La dignidad no la podemos perder. O sea, a veces se pensaría, y me voy a otro tipo de sector, las personas que se encuentran en un sistema penitenciario, ¿pierden su dignidad? O sea, el trato inhumano que en un momento dado se vive, ¿forma parte o es justificable por lo que habrán hecho en su vida? Claro que no. La dignidad en ningún momento de la vida se pierde. Y tampoco se la podemos otorgar a nadie. En ningún momento O sea, tú dices, no se pierde la dignidad. No se pierde. ¿Y cómo a veces uno siente que la pierde?
O sea, cuando a lo mejor eres maltratado o maltratada, cuando eres víctima de una injusticia, cuando a lo mejor eres sobajado por un jefe, o en fin, miles de ejemplos, la justicia cuando no es bien aplicada. ¿Cómo se siente que se pierde la dignidad? Se puede llegar a sentir de alguna manera que podemos ser sobajados, efectivamente, maltratados, pero otra persona tiene la posibilidad de quitarnos nuestra dignidad. O sea, no existe esa posibilidad. O sea, el simple hecho de ser personas, sin importar las condiciones de raza, sin importar las condiciones de color, de sexo, o sea, ninguna condición nos permite perder. O sea, todos tenemos esta dignidad y nadie nos las puede quitar. Ni con alguna acción que hagamos. Por ejemplo, si yo robo o asesino, ¿sigo siendo digna? Hay una frase que circuló por WhatsApp que dice, los derechos humanos son para los humanos derechos. Ese es un error. Ajá. Es un error gravísimo, porque querría decir que si yo no soy derecho, si yo soy un ladrón, si yo soy un asesino, puedo ser tratado como basura, torturado, destrozado, etc. No. La grandeza del trato entre las personas consiste en saber que aún la persona que necesita una rehabilitación y que merece un castigo, debe ser tratada como ser humano. Ese es el tema de fondo. O sea, digno. Debe tener un trato digno. Lo que nos separa de los criminales es cómo incluso los tratamos a ellos. Eso es muy importante, Claro. ¿no? Ok. No. Sí, claro. Yo creo que una cosa es concebirse, sentirse indigno y otra el trato indigno. Ok. Son cosas totalmente diferentes. Y respecto al ejemplo que ponías sobre la violencia en pareja, doméstica. Espérate, porque ese es un tema buenísimo y vamos a ir a una pausa. Guárdalo para ahorita que regresemos, porque ese va a ser también algo que tiene mucho de dónde sacar. Vamos a una pausa y regresamos, no se vaya. La dignidad constituye un valor para el que no se puede ofrecer ningún equivalente. Esto es, la dignidad posee un carácter absoluto porque no permite la negociación. La dignidad de la persona supera cualquier cosa que tenga un precio y es el valor irreemplazable de un ser con el que nunca se puede negociar. Immanuel Kant, filósofo alemán. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza, qué bueno que nos siguen acompañando. Bueno, aquí en Canal 11 no nos olvidamos, seguimos atentos a las personas que resultaron afectadas por los sismos, evidentemente del pasado mes de septiembre, porque somos sensibles a sus necesidades, fortalezcamos el espíritu solidario, colabora con nosotros, y es que lo que estamos haciendo de nuevo es solicitar su apoyo para que se sumen y hagamos entre todas, entre todos la diferencia. Nosotros lo entregamos en las manos de quienes lo necesitan, así que su apoyo es sumamente importante. Nuevamente tenemos el centro de acopio para todas las personas que siguen necesitando evidentemente la ayuda de todas y de todos, así que ustedes estarán viendo la información de lo que pueden enviar en los cintillos a lo largo de la transmisión o de la programación que Canal 11 ofrece para todas y todas ustedes. Así que es momento de continuar ayudando. Lo sabíamos desde que comenzó esto, la ayuda no termina, hay mucho todavía por hacer, desde luego, y las personas nos siguen necesitando. Entonces es momento de demostrar nuestra solidaridad. Así que le solicitamos su ayuda para todas las personas que lo requieren. Bueno, vamos a darle lectura a algunas de las llamadas y comentarios que nos mandan hasta el momento. Pero antes de eso vamos a ver el siguiente sondeo de opinión. Me hace ser digno ser coherente con mis principios. Prepararme y ser mejor cada día, ser digna de mí y ser digna de lo que yo pienso, respetar lo que yo pienso y tener muy en cuenta todos los valores que me han enseñado. El hecho de estar conforme conmigo mismo, con lo que tengo. Principalmente el valorarme, tenerme cariño también y respetarme también. Ser yo misma, conservar mis derechos como ser humano ante los demás y que todos los demás me respeten por lo que soy y cómo soy. Ser feliz, creo que esa es la mayor dignidad, ¿no? Ser feliz y hacer feliz a los tuyos, ¿no? Cuando compartes esa felicidad y ves que alguien sonríe por ti, pues qué mayor. Pues le agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este sondeo. Yo creo que fueron muy dignas respuestas. Les voy a compartir entonces los comentarios. Nos mandan saludos desde Salvatierra, Guanajuato, Samantha Sames.
Sam nos dice, yo creo que más bien no tendrías dignidad si perdonaras tanto a una persona una y otra vez después de varias acciones. Saludos, yo creo que la dignidad la veo como una autonomía. El padre de mis hijos me humillaba por tener dinero y siendo muy joven al lado decide cortar con el daño, con muchos esfuerzos, lágrimas. He logrado todo a base o con base en la dignidad. Más bello para desperdiciarlo por una persona que maltrataba y humillaba cuando tienes todo para salir y empoderarte con todo y tus hijos. Permitir humillaciones es no tener dignidad, nos dice Tere Canalizo. Me gustaría que pongan el tema que se trata. Yo solo puedo verlo en mi celular, pero no se ve. A veces llega la notificación ya que empezó. Bueno, Dulce, pues hoy estamos hablando acerca de la dignidad. Desde San Antonio, Texas, nos manda saludos Ivy Alejandra Altamira. Cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden, es lo que tiene como definición de dignidad Mari Silva. El ser digno es valorarse a sí mismo, es tener límites hacia lo que se quiere realizar en la vida, ser responsable de los actos sin lastimar a los demás, nos dice Mara Sonrix. Tener amor propio y no aceptar menos de lo que merecemos, dar siempre lo mejor que podemos y mantener respeto hacia los demás y nosotros mismos, nos dice Virginia. La dignidad es como el respeto, nadie te la puede quitar a menos que tú lo permitas. Se pierde cuando se atenta contra uno mismo, lo que nos hace bien y nos ayuda a ser mejores. Lo más importante es valorar nuestra esencia y de ahí extenderla a los demás. Saludos desde la Huasteca Potosina, en San Luis Potosí. Mi hijo y yo siempre al pendiente de estos temas interesantes, nos dice Betty González. Saludos, Betty. Dignidad es amarse y respetarme para después poder darlo todo a los demás y no permitir el maltrato de nadie, nos dice Marta Olvera. Dignidad es cuestión de identidad, conciencia de quién es uno, de lo que es capaz, de lo que se merece y de lo que no se merece, nos dice Rebeca Carranza. Reconocimiento social, por ello indignante la denominación de indígena para la población originaria, nos dice Vicente Guerrero González, que este es un punto interesante donde cómo nombramos a las personas, qué tan políticamente correcto es, qué hace por ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cómo nos proclamamos la sociedad para pues la atención o para simplemente el que todo mundo seamos tomados en cuenta, haya todo este equilibrio, toda esta equidad entre los seres humanos y cómo es la mejor manera de nombrarnos sin etiquetar, que eso sería lo importante. Y esta última llamada de Lucila Sánchez Marín nos dice, yo no tenía dignidad plena de joven, puesto que todo mundo me hacía como quería. Ya fue al entrar al grupo de AA como más o menos comencé a ganar dignidad, pero de hecho yo ya no dejo que nadie me moleste o me haga menos, aunque la verdad no sé o tampoco puedo contestarles con palabras soeces, puesto que en primer lugar ya pertenezco al magisterio, pero aparte yo tengo educación, pero como soy epiléptica tengo una amiga que incluso me dice no te dejes, pero no puedo por educación, por lo que me gustaría recibir algún consejo u opinión por parte de los especialistas acerca de si se trate eso de falta de dignidad también, puesto que cuando alguien me agrede o molesta, la verdad, yo no puedo ser de otra manera. A ver, ¿qué consejo me podrían dar, por favor? Y entonces creo que aquí hay tres llamadas, o bueno, tres puntos importantes, además de todo lo que se comentó en las definiciones, pero es las personas que viven en una comunidad indígena, cómo deben ser nombradas, bueno, y evidentemente tratadas. Si vives con alguna enfermedad, esto te determina si es o si alguien se burla de ti o se aprovecha de esta condición. Y otra, si eres adicto a alguna sustancia, es también muy dado por parte de las demás personas a señalar a quienes viven o vivimos dentro de alguna adicción. Así es. Y fíjate que estaba yo pensando ahorita que te estaba escuchando las llamadas, las preguntas, los comentarios. A lo mejor el problema es que nos falta una palabra, porque estamos usando mal, creo, la palabra dignidad. Bueno, primero déjenme darle la bienvenida a Arturo Geman. Él es director general del Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. Arturo, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y entonces decía yo que a lo mejor nos falta una palabra, porque si la dignidad es algo que no se pierde, que se tiene y que se trae, entonces yo no soy indigna porque alguien me pegue de gritos. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo se nombra eso que sucede
cuando estoy siendo susceptible a lo que otra persona me está haciendo sentir a mí, pero que desde luego no me hace perder la dignidad. Entonces, ¿cómo se llamaría eso? No sé si... Yo creo que es una falta a la dignidad. Es decir, es una falta a la dignidad. Alguien está faltando a la dignidad de los demás. El maestro, la maestra está faltando a la dignidad de sus alumnos, el director a sus profesores, el jefe a sus subordinados. Falta a la dignidad. Y faltar a la dignidad quiere decir no reconocerla y no comportarnos de acuerdo con ese mismo principio. Y que a lo que nos invita es a tratarnos como personas. Creo que algo que se ha visto bien claro en las entrevistas que se ha hecho es que dicen, es valorarme como persona, es claro, pero hasta que yo no desarrollo la mirada a través de la cual yo me veo como persona y veo en los demás personas, que hay que saludar, a las que hay que darles los buenos días, a las que estén haciendo lo que estén haciendo, entonces empezamos a desarrollar una vida conforme a la dignidad humana desde la perspectiva individual, digamos. Me parece como muy interesante, perdóname, para cerrar el tema que dejamos abierto sobre la violencia familiar. No, ni lo cierres, ábrelo. ¿No? Ábrelo. Que cuando hay una cuestión de violencia familiar, ese trato indigno, esa falta a la dignidad, forma parte del comportamiento de quien agrede, ¿no? De quien violenta. Y entonces quien es responsable de eso es quien ejerce ese tipo de violencia, ¿no? Porque las circunstancias a través de las cuales las personas aceptan tratos que faltan a la dignidad está condicionado socialmente por muchas cosas, condiciones socioeconómicas, porque si eres madre de cuatro hijos o 2 o 1, tal vez te faltan recursos económicos, porque la presión social te dice no dejes a tus hijos sin padre, ¿no? Carga tu cruz. Carga tu cruz. Si es tu jefe jefe o jefa quien falta esa dignidad, pues no le puedes responder ni decir, oiga, usted está faltando a la dignidad por esto y esto, porque al siguiente día te corre, ¿no? Y con el profesor. Entonces hay como muchos condicionamientos. Por eso hablar de la dignidad no es como tan sencillo decir, todo mundo se quiere sentir valioso, lo tiene muy claro el público, quienes estamos presentes, pero ¿qué pasa con la sociedad, con nosotros mismos, cuando faltamos al trato digno, ¿no? Entonces, todos tenemos esa dignidad, pero ¿qué pasa cuando nos comportamos poco dignamente hacia los Estoy otros viendo seres que humanos? evitas la palabra indigno, porque está mal usada la palabra indigno. O sea, haz de cuenta, la persona que falta la dignidad de otro es indigno. Es que es como una parte del universo de las palabras que van junto a esto. Hablaban de la solidaridad, ¿no? De lo del terremoto. Y yo decía, en mi casa que estuvimos colaborando, mi marido me decía, pero ¿tú qué ganas con esto, no? Y yo decía, yo gano dignidad como ser humano a ayudar a mis congéneres. Sí. O sea, no, ¿qué ganas? ¿No? Sí. ¿Qué se juega cuando hablas de dignidad y cuando tú la ejerces? No solamente como tengo que ser digno y tengo que ser valioso, sino cómo hago valioso al otro, a la otra. Hay una parte que... Déjame, a ver, claro nomás, que vamos a darle la palabra a Arturo para que ya se integre con nosotros. Sí. Yo creo que es un concepto, sí, difícil, un concepto complicado, sin embargo, la mayoría de la gente lo maneja de manera indiscriminada. Ajá. Estoy de acuerdo, estaba oyendo a los invitados y efectivamente yo también estoy de acuerdo que la dignidad no la pierdes, la dignidad tiene que estar o está en función de la naturaleza del ser humano. El ser humano es valioso en cualquier momento y es digno. Lo que creo que es importante es que la dignidad no la vemos. ¿Cómo es que vemos la dignidad? Exacto. La dignidad se manifiesta a través de los comportamientos, a través de los valores. De ahí que la dignidad sea el sustento mucho de lo que pudiera ser una serie de valores como el respeto, responsabilidad, llegar temprano, como no fue mi caso, la confianza, la lealtad. Creo que es a través del comportamiento que de alguna manera se puede hacer una inferencia con respecto a qué tanta dignidad o la dignidad que puedes tener, ¿no? Como el amor. Si no lo manifiestas, la gente no, yo no veo la dignidad en las personas, pero sí veo el respeto, sí veo el compromiso, sí veo la confianza, sí veo de alguna manera que la gente está más dispuesta, más íntegra, platica, conversa, no agarra cosas que no son suyas, ¿no? Pero de entrada no se perdería
sea, el ser humano merece ser digno, el ser humano es parte de este proceso. Pero si lo vemos en función de las manifestaciones, ahí es donde entraría la parte positiva o negativa. Sí hay gente irresponsable, por supuesto, hay personas que no son leales, hay personas que dañan a pesar y se dicen dignos, ¿no? Y de alguna manera su comportamiento dice otras cosas. Entonces, desde el punto de vista psicológico, que trabajamos en clínica mucho de esto, de que no me quiero separar o me separo por mi dignidad, ¿no? Entonces está hablando mucho en términos de una dignidad cuando no lo tiene como que manifiesto, parametrado en términos de una conducta. Entonces, cuando creo que al hablar de dignidad había que hablar de estas cosas, ¿no? Exacto, y por ejemplo, me preguntan también por ahí, ¿cuál es la diferencia entre dignidad y orgullo? Ay, se quedaron muy callados. Es un tema prudencial, ¿eh? O sea, en términos, es un tema prudencial porque, a ver, ¿me defiendo o no me defiendo? ¿Con cuánta fuerza me defiendo? ¿Digo una mala palabra o 2 o 10 porque el otro también me está agrediendo? Es un tema prudencial, es decir, a ver, ¿quién es? ¿En qué momento? ¿En qué contexto se está dando? Esa prudencia es el arte de, justamente, de no faltar a la dignidad de los demás, pero también de proteger mi propia dignidad. Yo creo que habría un paso muy pequeño entre respetar y promover la propia dignidad y el orgullo, si creemos que todo se vale porque yo tengo una dignidad infinita y por tanto todo me lo merezco. Ahí ya empiezo a pisar el terreno del orgullo, pero es prudencial. Sí, el tema de la dignidad es, y me referiría a 2 elementos principales. Es inherente, o sea, no podemos, forma parte del ser humano por su propia esencia, es irrenunciable, como no puedo yo renunciar a mi dignidad. Y hay una parte que me llama mucho la atención, que efectivamente la dignidad como tal se ve en otros elementos. Se ve en el respeto, así es. Se ve en la igualdad, así es. Se ven ciertos principios y valores en los cuales nos permiten entender la forma de la dignidad. Es decir, en la tolerancia. En la tolerancia forma parte de la dignidad. Pero esta no la perdemos en ningún momento. Quiero ser muy reiterativo quizá con esto. Escuchaba, es que me ha quitado mi dignidad. Nadie nos puede quitar la dignidad. Forma parte de nosotros y quizá, como lo mencionaban, podemos sentir que nos la están quitando, pero tenemos que tener quizá muy claro que esta no la perdemos. Y es que te digo que ahí es donde digo que falta una palabra, porque entonces, ¿qué te quitan? O sea, cuando alguien te hiere, te agrede, te violenta, te vulnera. Yo creo que está haciendo eso, justamente eso. Yo creo que no nos quita nada. Lo que está haciendo es, me está violentando, sí. Me está lastimando, sí. Me está afectando, sí, efectivamente, yo creo que ocuparía, yo creo que las mismas palabras las acabas de dar tú en ese sentido, Marisa, pero más bien el escenario es que quizá a veces entendemos que ante esta afectación me están quitando algo. Claro. El gran problema es de que en estas cosas la gente se siente ofendida, por supuesto, y generas una serie de emociones, pero la dignidad no te la quitan. La gente te ofende, te empuja, te pisa, no sé, te jala, etcétera, pero no pierdes la dignidad. Ahora, muchas veces esta parte donde decíamos que el mal manejo, porque también la parte de dignidad ha sido utilizada con un matiz negativo. Se cree muy indigno o muy digno. Sí, muy digno, como si fuera muy o no soberbio. Es digno de mi amor, o no es digno de mi confianza. Y yo creo que ahí habría que retomar esta diferencia que mencionabas entre dignidad y orgullo. Si bien la dignidad no se puede quitar, tiene otra característica que es la autoconciencia, ¿no? El saberte valioso, ¿no? En cuanto ser humano. Y el orgullo pasa por otros canales, ¿no? Que puede incluso ser la obstinación, decir yo tengo razón, ¿no? Y no te pido perdón porque no soy autoconsciente de los errores que estoy cometiendo, ¿no? Ese es como un orgullo mal entendido que no tiene que ver con la autoconciencia y mucho menos con la dignidad. Y, por ejemplo, defender alguna causa social, como ahora vemos que pues hay quien defiende una, hay quien defiende la otra, ¿no? Defender una causa social te hace como afianzar tu dignidad, te hace ser digno. A ver, la dignidad, y eso hay que entenderlo como todo, es la esencia y el elemento central de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos los debemos entender como su elemento, lo que lo caracteriza es la dignidad humana. Entonces, esta dignidad tiene esa relación, el ayudar, el entendernos como iguales, o sea, cada una de estas características nos llevan a eso. A veces se pretende justificar ciertos actos con el ejercicio de que se va, el ejemplo, la tortura. Es que esta persona fue violador o robó, se justifica la tortura
no se justifica en ningún momento porque ¿qué? Estás afectando su dignidad. Vamos a ir una pausa y regresamos a seguir platicando de esto. No se vaya, llámenos, participe con nosotros. Regresamos. Es difícil hacer a un hombre miserable mientras sienta que es digno de sí mismo. Abraham Lincoln, político estadounidense. Cuando ya no tienes respeto por ti mismo. Se pierde cuando uno no se quiere, cuando uno se hace menos, se menosprecia. Cuando no nos valoramos, cuando no nos respetamos. Cuando se deja uno humillar y uno no alcanza a reaccionar a lo que le estén uno haciendo. Cuando haces algo indebido y no tienes el valor también de reconocerlo. Cuando dejamos de ser humanos, dejamos de empatizar con el otro, dejamos de respetarnos mutuamente y no solo como humanos, sino como seres en una tierra y en un universo. Es cuando tú te dejas completamente abatir, cuando haces cosas en contra de tus propios preceptos, ¿no? Y de tus valores. Ahí es cuando yo siento que la pierdes. Ay, no sabe qué buenísima está la discusión aquí ahorita entre todos nosotros. Les digo así al aire. Así que retomen, muchachos. A ver, ¿qué estás diciendo? Hay una parte muy importante. ¿Qué ha pasado o en qué momento cambió la percepción que tenemos de la dignidad y lo que estábamos platicando? En el siglo XX hubieron movimientos importantes. Estuvo la Segunda Guerra Mundial, el tema del nazismo, el fascismo, las dictaduras en Chile, en España. En fin, hubo ciertos rasgos que eran contrarios precisamente a la humanidad. Y de ahí a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, empezamos a entender de otra forma el concepto de dignidad. Y de esta manera, incluso la propia Declaración Universal nos habla de eso. Cuando se establece la declaración, empieza a hablar de la dignidad de las personas. Y esta no se puede perder. Y hay algo muy importante, porque a veces estos casos que se presentaron durante el nazismo, por ejemplo, ¿eran justificados jurídicamente hablando en términos de derechos fundamentales? Sí. O sea, jurídicamente se podían justificar porque la ley te lo permitía. En términos de derechos humanos, ¿era justificable? Desde luego que no. No. O sea, en ese sentido no eran justificables. Y es cuando la humanidad empezamos a entender la importancia de la dignidad y hacia dónde nos lleva. A entendernos que todos somos iguales, a entender que todos merecemos respeto, a entender que todos debemos tener una vida que nos permita vivir en armonía. Y creo que hay parte. Y ahí es el trato digno de los derechos humanos. Lo que golpea realmente en el siglo XX la conciencia de los seres humanos son los campos de concentración y exterminio. Descubrir cómo los seres humanos hemos sido capaces de tratar a otros seres humanos, los campos de la muerte en el sureste de Asia, los gulags soviéticos, darnos cuenta de que somos capaces de deshumanizarnos de una manera terrible para tratar como objetos a otros seres humanos. Y entonces tenemos que volver al primer principio. Y el primer principio es que las personas tienen una dignidad irrenunciable, imprescriptible, una dignidad ante la cual siempre tenemos que responder. Pero yo creo que el tema de los derechos humanos y de la dignidad está en constante discusión. Tan así que surge la declaración, pero luego viene la declaración de los derechos de la infancia, después de las personas de la tercera edad, de los animales. Es decir, siempre estamos viendo que la cuestión de la dignidad tiene problemas, ¿no? Nuestra propia humanidad y nuestras contradicciones nos llevan a tener comportamientos que están cuestionando nuestra noción de dignidad. Entonces es un largo trabajo por seguir haciendo, ¿no? Porque eran las dictaduras, pero eso nos queda todavía muy lejos, ¿no? Aquí tenemos serios problemas que tienen que ver con los feminicidios, con las desapariciones forzadas, con la falta de verdad, de escrutinio y de investigación, con la desaparición yo de creo los que es 33. importante. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las constituciones que se han generado en diversos países, la propia de nuestro país, han hablado sobre la dignidad y sobre los derechos humanos. Escrito, y quizá creo que hay que partir de esa idea. A mí cuando me dicen, oye, los derechos humanos en términos normativos, claro, tenemos una gran constitución, claro, tenemos diversos tratados internacionales. Ahí está escrito todo. Todo está escrito. Ahora, del dicho al hecho,
Exacto. Ahí es el tema, o sea, Sí. que se cumpla, no es solamente que estén establecidos los instrumentos, las normas, las instituciones, sino que se garanticen, se cumplan y se respeten. Esa ya es otra historia, ¿no? Pero me parece que efectivamente, o sea, no se ve plasmado de alguna manera este tipo de sucesos. Los feminicidios siguen sucediendo, claro. Dicen, ya acabó la esclavitud, claro que ya acabó la esclavitud. Tiene una nueva forma, que es la trata de personas. O sea, la esclavitud sigue existiendo con otros mecanismos, pero sí, se sigue formando. No pensemos que desapareció, sigue siendo parte de nuestro entorno y eso es lo que hay que erradicar. Y ese tipo de hechos forman parte de afectar la dignidad de las Oye, personas. ¿por qué? A ver, nada más una pregunta que ahí va para que la incluyan en sus respuestas es, y perdón porque va a sonar horrible, pero ¿por qué somos tan animales? En el sentido estricto de que nos falta ser más humanos. ¿Cómo es posible que seamos capaces, los seres humanos, de hacer actos que a veces ni los propios animales, porque en algunos está en su naturaleza, ¿no? Tiene que salir a cazar, el más fuerte se come al más débil, pero porque forma parte del ciclo de la naturaleza. Pero ¿cómo es que el ser humano, que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene, pues debería de tener criterio, somos tan animales, a veces tan irracionales? Yo creo que ese es un dato importante y creo que tendría que subrayarse en este espacio, ¿no? Como vemos, hay toda una historia, hay toda una serie de cambios, hay una serie de dificultades que se han venido a lo largo de la historia y que de ahí han surgido muchos de los temas como la dignidad. Pero creo que lo importante es cómo hoy por hoy, ¿sí? En este momento la gente tendría que hacer un proceso que lo llevara a fortalecer su dignidad o a reconocer su dignidad como tal en términos de esto. De ahí la importancia de que de alguna manera factores y variables que están relacionadas como la educación, como los modelos, como las consecuencias dentro de estos comportamientos, ¿no? Hay personas que de alguna manera no tienen en la esencia la agresividad, pero la han visto en su casa, es común en su casa, la educación, las formas incluso de transmitir. Si te manejas como un hombrecito, vas a ser un hombre digno. Entonces se manejan incluso conceptos que no tienen nada que ver, son non sequiturs, que tiene que ver la dignidad con que seas machista o que nada tiene que ver, o que tengas 5 o 6 mujeres o que golpees, nada que ver. Sin embargo, son conceptos que se van dando. Entonces, ¿cómo es que las personas llegan a tener estos comportamientos? Pues mucho de la educación, mucho de los medios de comunicación, mucho de que no hay modelos adecuados, falta de información con respecto a esto. Vemos los homicidios y los feminicidios y no hacemos absolutamente nada. Hacemos teorías, ¿sí? Hacemos planteamientos, pero creo que lo importante ahorita es, a ver, ¿cómo es que la gente de alguna manera se maneja, conserva, mantiene, hace? Hoy por hoy, en estos momentos, ahorita nosotros, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos para mantener nuestra dignidad? ¿O no nos importa ahorita nuestra dignidad y sí nos importa el ser compañeros, tener confianza, hablar acerca de nuestros conocimientos, ¿no? Añadiendo esto, me parece muy importante subrayar que si la dignidad es una realidad que corresponde a la naturaleza de la persona humana, y eso es algo que creo que todos nuestros amigos tienen muy claro en este momento, en nuestra naturaleza también habita la libertad. Y en esa libertad somos capaces de elegir comportarnos conforme a nuestra dignidad y la de los demás, o exactamente al contrario. Esto es muy importante. Si les digo a mis alumnos cuando tenemos clase en la universidad, hablamos de estos temas, tráiganme un neonazi, un suprematista blanco que diga que los blancos son superiores a las personas de color y tal. Y claro, y le ponemos al profesor Lepe enfrente y que lo convenza de que no lo vamos a convencer de nada. Porque esto es una elección. Esto es una realidad. Pero es una realidad como el amor que solo puedo elegir, no la puedo comprobar. Y la dignidad es algo que elijo vivir en mi vida. Y los nazis decidieron vivir conforme a un modo de vida que negaba la dignidad de los demás. Entonces, ¿qué modo de vida estamos eligiendo? El del machismo, tienes que ser un hombrecito, es que tú eres... A ver, ¿qué mundo estamos construyendo? Yo creo en la dignidad humana y creo sinceramente en ella porque construimos un mundo a la altura de lo humano, a través de los derechos humanos, de familias sanas, de actos de solidaridad, como ha dicho Sandra, que nos mueven a ayudar al menos favorecido, porque sé romper mi propio egoísmo, ¿no? Entonces, estamos invitados a ellos. Yo creo que esa es la parte en la que cada uno de nosotros está invitado a reflexionar. ¿Cómo vivir la dignidad? Ahora, ahí viene la gran pregunta, o sea, ¿qué tienes que hacer o qué se puede hacer, digamos, como sociedad para
tratar de fomentar este respeto a la dignidad del otro. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo? Mira, yo pensaba en algo que a mí me agrede cotidianamente y es la fotografía de personas que han muerto de diversas formas violentas en la prensa, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha hecho naturalizar o creer que es normal faltar a la dignidad de esos cuerpos? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué estoy haciendo yo para que eso se evite? ¿No? No atenta contra mi propia dignidad el que no se guarde un respeto hacia esas personas. Y es un ejemplo cotidiano que absolutamente todos y todas percibimos, ¿no? Y es un respeto hacia todo. Digamos, no tenemos respeto a nada. Me llama la atención cuando decías, y que decías, perdón, pero es cuando nos comportamos como animales. Tiene una razón esta parte, a ver qué nos da la dignidad, qué elemento tiene la dignidad, y es la racionalidad. O sea, el ser humano es racional y por eso tiene dignidad. El ser humano es libre y por eso tiene dignidad. El ser humano sabe respetar y por eso tiene dignidad. No nos comportamos, como decían, no nos comportamos con esta racionalidad de querer cazar. El animal aspira a cazar y no lo racionaliza. Esas acciones que le permiten hacer, el ser humano racionalizamos. Y eso principalmente es un elemento de la dignidad. Y efectivamente, cuando rompemos con esta racionalidad, estamos afectando principalmente el elemento de la dignidad humana. Y me parece que tenemos que tener muy claro que de alguna manera sí son estos hechos, o sea, ¿qué se puede cambiar? A ver, me parece que efectivamente yo les decía, las normas, la Constitución, las instituciones, el bla, 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 nos permite de alguna manera entender que tenemos ese centro básico, que es fundamental, es el principio de alguna manera, ¿no? Pero también se tiene que hacer efectivamente esos cambios sociales, estos cambios culturales, estos cambios de mentalidad que podemos llegar a tener. ¿En dónde? ¿En la escuela, en la casa, los padres? En todos lados, me parece. A ver, vamos a poner un ejemplo. El tema de igualdad de género, ¿no? Es un tema que si efectivamente se han hecho políticas públicas, se han hecho escenarios, se han hecho instituciones, en la norma existe, sí, efectivamente, pero es un cambio que muchos lo han dicho, que quizá van a pasar 20, 30, 40 años para que lo podamos ver. ¿Por qué? Porque aunque estén las instituciones, aunque estén las normas, lo que se requiere es un cambio social, mental y cultural. Y para esto va a ser un proceso. Tiene que ver como una pretensión también de carácter estatal, o sea, en lo individual podemos hacer cosas, ¿no? Utilizar los medios de comunicación también de otras formas, ¿no? No solamente es a través de la familia, porque al ser sujetos políticos sociales, pues para ser aceptados, tener pertenencia e identificarnos con otros semejantes a nosotros, pues si eres adolescente te juntarás y aceptarás cierto tipo de reglas para pertenecer a una comunidad y así cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, son como, no es tan fácil y tiene que haber una pretensión política detrás, ¿no? Quería terminar con el ejemplo sobre lo que pasó con la niña fantasma durante el terremoto. Esa fue una falta de la dignidad y de trato digno hacia nosotros como seres humanos, como personas y contra todos aquellos que estuvieron colaborando solidaria y humanamente, ¿no? ¿Qué hemos hecho para protestar por ese trato indigno que se nos dio? Ahí ¿Por parte de quién? Pues por parte de quien haya construido toda esa mentira, colaborado en la difusión, en la construcción, en la falta de disculpas. Y no es la primera vez que nos echan el rollo de cierto tipo de verdad, ¿no? Acuérdense de la verdad histórica con el caso Ayotzinapa. Entonces ahí está como en constante problema, ¿no? Y pongo esos que son más generales y nos tocan más a la sociedad, a todos, porque a veces los temas de violencia de género se creen como solo de mujeres. No es solo eso, pero creo que los temas de la solidaridad, del terremoto y la responsabilidad estatal nos pueden llegar más a todos y a todas, ¿no? Quizá yo tomaría, lo hablabas en lo general y creo que es importante que el público lo vea, cuando me han faltado a mi dignidad de alguna manera las instituciones. Un despido injustificado por alguna enfermedad. Desde el momento en que me están despidiendo injustificadamente porque me detectaron alguna enfermedad y no puedo estar, estás afectando a la dignidad de la persona, o porque a los derechos embarazada, humanos. En el caso de las embarazada o las mujeres. Y se da muchísimo, ¿eh? Muchísimo. En el caso de un salario digno, las personas tenemos de tener un salario digno que nos garanticen los mínimos básicos que debemos de tener.
Entonces, el salario, el día al día, te merecemos un salario digno. Lo mencionaba al inicio del programa, en los sistemas penitenciarios, que haya un servicio digno, en la salud. No es solamente que me des el derecho a la salud, sino que me des un servicio de salud digno. Es decir, sí, está el hospital, pero que yo llegue al hospital y me den el servicio, que yo llegue al hospital y estén los medicamentos, los instrumentos. No solamente el servicio como tal. Y esto lo han reiterado diversos organismos internacionales. La Corte Interamericana ha dicho, sí, puedes otorgar el derecho a la salud, por ejemplo, pero que sea un derecho a la salud digno. Y cuando hablamos del derecho a la salud digno, es que tenga los elementos esenciales que permitan a la persona tener un servicio de salud digno. Ayer hablaba justamente con un querido amigo que está atendiéndose de un cáncer bastante delicado, afortunadamente va muy bien, y platicando con muchos especialistas decía, mira, es muy lamentable que los médicos que atendemos a pacientes con cánceres que son en ocasiones ya terminales o están muy avanzados, les dicen, mira, si te atendiera en este momento, la verdad es que podría haber una solución o una posible solución. Sin embargo, tienes que hacer fila y entonces tu cita va hasta dentro de 6 meses. En 6 meses tú ya no vas a regresar vivo. Ay, no, bueno, es que ve nada más eso. Esa es la realidad con la que tienen que luchar también los médicos, ¿no? O sea, ahí es cuando se afecta la dignidad. Ahí sí se está afectando la dignidad. No solamente que recibes como usuario, sino quien ejerce su profesión para ejercerla con toda la dignidad. ¿Qué elementos tiene si no tiene insumos, no tiene alcohol, no tiene ni algodón? O sea, hay crónicas de médicos que tuvieron que poner de su salario el algodón, ¿no? No, claro. Y entonces, lo mismo pasa con el transporte y lo mismo con todo el agua. O sea, oye, pero ahorita que vayamos a los otros, pero déjame quedarme aquí detenido un momentito en la parte de la salud, que a mí me parece fundamental y me parece gravísimo. ¿Qué haces tú para que no te mueras de una gastritis o de una úlcera en la Comisión de Derechos Humanos de todas las quejas que tienen con respecto a las cosas de salud? Fíjense que el principal, incluso como diría el presidente de la comisión, el principal cliente de la comisión son precisamente, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es de donde más quejas se reciben. Por 2 razones. La principal por el número de personas que se atienden, pero efectivamente por este tipo de factores. Y hay una serie de violencias que se genera en términos de salud, violencia obstétrica, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Y hay un elemento central que también ha trabajado mucho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hizo un estudio con la Universidad Nacional Autónoma de México referente a el presupuesto con perspectiva de derechos humanos. ¿Y qué es esto con presupuesto con perspectiva de derechos humanos? Que cuando se otorguen los recursos económicos, sea con una perspectiva de derechos humanos. No es lo que nos sobra, se lo vamos a dar a salud. No es lo que nos sobra, sino es darle los elementos económicos suficientes para que puedan otorgar un digno servicio de salud. Es que el servicio de salud me parece que a mí es básico, o sea, es lo número 1. Totalmente. Que la porque gente si no debe tener. tenemos la salud, que es esta relación que existe entre los derechos humanos, es, si yo no tengo derecho a la salud, no puedo desarrollarme en otro tipo de derechos. Bueno, ¿y qué tanto éxito tienen ustedes ahí? O sea, ¿qué tanto de verdad infieren en todas Yo estas creo cosas? que afortunadamente ya vamos a una pausa, pero la respuesta después de esta pausa, no se vaya. Estará después. Al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de la globalización. Ernesto Sábato, escritor argentino. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y la plática, la verdad es que está muy buena. Hace un momento Diego Guerrero estaba pendiente con una respuesta y ahora lo retomaremos. Pero también tocaba, hace minutos más atrás, un tema bien importante que es el que mañana tendremos aquí en Diálogos en Confianza. Hashtag o numeral, aquí estoy contra la trata de personas, que es un tema de verdad que merece una atención inmediata. La trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo. Por encima de este, solo figuran el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Según estaciones del Foro de Viena para combatir la trata de personas, este delito genera ganancias anuales por 36,000 millones de dólares. En 2015, datos del último informe de la Organización de las Naciones Unidas señalan que México ocupó el primer lugar en este delito y que existen de 15 a 20 zonas con alta intensidad o incidencia y 4 grandes rutas para traficar. ¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedad, como país? ¿Qué hacemos mujeres y hombres? ¿Cómo estamos educando a nuestras hijas y a nuestros hijos para atender de forma inmediata este tipo de temas?
¿Es de verdad propio, será digno vivir con esta situación? No solamente en nuestro país, en nuestro mundo, pero ¿qué hacemos cada una y cada uno? ¿O qué es lo que se puede hacer? De esto y más hablaremos mañana aquí en punto de las 9 de la mañana, así que tienen una cita con nosotros y si quieren venir aquí al estudio a compartir, pues entonces marquen ahora mismo al 53 41 44 35. Resumen de la primera parte. La dignidad, como una primera idea, tiene mucho que ver con la humanización de las personas y con las posibilidades de humanización que se realizan en su vida, las condiciones de vida digna. Históricamente, quien era digno en un momento dado eran las personas de clase los nobles en un momento dado, ¿no? Y aquellos que no cumplían con esta característica no eran dignos. No hay una dignidad propia, sino una dignidad respecto al otro. La dignidad me gusta referirla porque es la esencia de los derechos humanos. Y anteriormente se entendía que el Estado o que las personas nos otorgaban la dignidad. Y después de del siglo XX no se empezó a ver como que te lo otorgo, sino te lo reconozco. Te estoy reconociendo algo que por la esencia de ser una persona te pertenece. La dignidad no depende concretamente de una posición en la vida, de un ingreso, de un rol. Hay una humanización propia en el modo de tratar a los demás. Entonces, reconocer mi propia dignidad quiere decir que voy a reconocer la dignidad de los demás. Creo que ese es uno de los grandes retos. Y esta dignidad no la podemos otorgar a nadie, porque la dignidad va relacionada con la igualdad, la dignidad va relacionada con la libertad, la dignidad va relacionada con el respeto. La dignidad en ningún momento de la vida se pierde y tampoco se la podemos otorgar a nadie. Y faltar a la dignidad quiere decir no reconocerla y no comportarnos de acuerdo con ese mismo principio. Porque las circunstancias a través de las cuales las personas aceptan tratos que faltan a la dignidad está condicionado socialmente por muchas cosas. Es un concepto, sí, difícil, un concepto complicado, sin embargo, la mayoría de la gente lo maneja de manera indiscriminada. ¿Cómo es que vemos la dignidad? Exacto. La dignidad se manifiesta a través de los comportamientos, a través de los valores. Yo no veo la dignidad en las personas, pero sí veo el respeto, sí veo el compromiso, sí veo la confianza. Si bien la dignidad no se puede quitar, tiene otra característica que es la autoconciencia, ¿no? El saberte valioso. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, está la discusión a todo lo que da, porque es que este es un tema que toca varios puntos que son vitales para la vida de los seres humanos. O sea, la dignidad está metida en todo esto, ¿no? Y estábamos hablando, por ejemplo, en el tema de la salud. Sin duda. Y te faltó ahí redondear. Sí, el derecho a la salud, o sea, la salud forma parte de la dignidad de las personas. Y eso y si no tenemos salud, difícilmente podemos desarrollarnos en otros derechos. Laboralmente, el derecho al trabajo, si no contamos con la salud, muchas veces no podemos desarrollarlo. La capacidad de poder desarrollar otro tipo de actividades se ve limitado muchas veces por el derecho a la salud. Y es que los derechos humanos se encuentran conectados unos con otros. Se menciona, efectivamente, uno llega a una institución y no se me está otorgando un servicio de salud digno. Bueno, ¿qué hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿O qué puede hacer aquella persona que nos está viendo y que dice, fui el día de ayer al hospital, este caso que Oscar nos mencionaba, de la persona que en un momento dado tiene una enfermedad y que le dicen, si te atendiéramos ahorita, podríamos salvar tu vida, pero si pasan un par de meses ya no podríamos realizarlo? Bueno, las facultades que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos son recomendaciones, y a veces muchos piensan es que los derechos humanos solamente defienden a delincuentes, ¿no? Esa es la clásica idea que se tiene de los derechos humanos y la clásica idea que se tiene de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Más bien lo que hace... No, yo creo que lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos es garantizar los derechos humanos y que se cumpla la norma. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que es justificable la tortura a una persona. Es que están defendiendo a una persona que maltrató, que violó, que secuestró. Lo que se está haciendo es que se le cumpla la sanción que se le debe de imponer, pero no es justificable la sanción y además vamos a torturarlo. Eso no se puede hacer. Entonces, de alguna manera, si pensamos, claro que funcionan este tipo de instituciones. Regreso al tema de la salud. Si una persona es afectada por alguna institución, acude a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presenta una queja y se le da un seguimiento a la institución para que en un momento dado se le diga, esta persona no se le atendió el servicio que se le debe brindar y que es parte de sus derechos, derecho que le pertenece. Entonces, a partir de eso, la comisión puede rendir una recomendación. Retomaría otro tema que Oscar decía, el tema de la trata de personas, la dignidad por las instituciones.
la trata de personas, la dignidad también puede ser afectada. Y a veces cuando pensamos en la trata, que va a ser el tema de mañana, me estoy echando el comercial del programa de mañana. Sí, a veces regrésate a este programa. Pero voy a un tema que es muy curioso. A veces pensamos, cuando pensamos en este tema, estamos imaginando aquellas bandas criminales, ¿no? Pero a veces lo puede realizar cualquiera de nosotros cuando contratas a una persona menor de edad, de 16 años, que le dices para que realice un servicio doméstico en tu casa y tú dices, pues yo la trato muy bien, le pago. Pero ese es un factor de trata de personas porque esa persona de 16 años lo que debería ser desarrollándose en sus actividades académicas, en la educación. O sea, este sería otro rol que debería estar cumpliendo socialmente. Entonces, la dignidad puede ser afectada sí por las instituciones, por nosotros mismos como personas podemos irla afectando y lastimando. Y creo que eso es muy importante y cómo cumplirla y protegerla. Oye, y ya nada más rapidísimo, quiero saber, pero yo sé que eso es un tema largo, pero no, adelante. Es que estamos la aquí en curiosidad, café. sí. ¿Qué tan efectiva es la verdad la Comisión de Derechos Humanos? Porque eso de la recomendación suena como, ay, te encargo, ¿no? Atiéndeme, por favor, este señor. Suena a algo muy débil. Ese tema siempre ha sido muy criticado y muchas personas me han dicho, o incluso alumnos, me decían, ¿por qué no tienen esta obligatoriedad las recomendaciones de la comisión? La respuesta es porque si fueran obligatorias, para eso hay otros instrumentos que son los órganos jurisdiccionales. Las recomendaciones lo que te permiten desde sus inicios, desde su formación, es hacer visible la violación de un derecho humano. ¿Cuál es la fortaleza que en un momento puede llegar a tener la institución? Es la calidad moral de las personas que están atrás de ella. Es decir, y no es lo mismo, y me parece que esto es importante, y los medios de comunicación juegan un papel central, es cuando aquel funcionario que no está cumpliendo su labor, llámese al director de un hospital, llámese al secretario de cierta institución, si no está haciendo es hacer visible que no está cumpliendo con su función. A raíz de la reforma del 2011, que en algún momento, en algún programa también lo platicábamos aquí en Diálogos, principalmente lo que logró es que la recomendación efectivamente se le manda al funcionario, si no cumple con ella, existe la posibilidad de que el presidente de la comisión, en el Congreso de la Unión, llame a este funcionario para que justifique las razones por las que no está aceptando esta recomendación. Entonces, en la medida en lo que hagamos visible, y creo que eso es importante. ¿En qué porcentaje les hacen caso? Hay un porcentaje importante. Yo creo que no me atrevería a dar Perdón, o sea, es con cariño. Y eso es importantísimo. Cuestionar y a las instituciones es lo que las fortalece, ¿no? Yo creo que el hecho de que creamos que las instituciones es necesario cuestionarlas, es necesario ver si están cumpliendo o no con sus funciones. Me parece que incluso lo que se ha hecho ahora y lo ha hecho el presidente, cada que llega un gobernador se le dice, estas son las recomendaciones que me debes, y hacerlas públicas. Pero, o sea, ¿en qué porcentaje sí se les hace caso? ¿Grande? Sí, hay ahorita un porcentaje grande. No me atrevería ahorita a darte el dato, pero sí ha habido una respuesta, no siempre de los funcionarios, pero por lo menos está ahí la presión pública, y creo que ahí es donde los medios de comunicación... Ahí es algo muy interesante, porque para vincularlo con el tema de mañana, porque cuando hablamos de dignidad hay muchos temas ahí que tienen que ver con la responsabilidad que Carlos quería hablar. Cuando hay trata de personas, estamos hablando de distintas dimensiones, ¿no? Probablemente las más horrorosas sean la trata sexual, ¿no? Donde hay desde niños, niñas, hasta personas adultas, hombres y mujeres, ¿no? Me distrajo. Sí. A ver. Pero, por ejemplo, ¿quién es usuario de esas personas que son explotadas? ¿Quién? Y ahí apela a otra cosa, porque hablamos de delitos de trata de personas y parece que es algo que sucede fuera, el crimen organizado, bandas articuladas, claro, pero para que operen alguien tiene que pagar, ¿no? Sí. Alguien accede a esos cuerpos de múltiples formas, y ahí es donde tenemos una responsabilidad. Y ahorita vamos a hablar más adelante también de lo que decías tú, de los derechos y las obligaciones, pero vamos también con Oscar Viruesque, porque hay muchísimos comentarios por parte de ustedes. Locke Fearn nos dice, vivir de una manera correcta con la familia, los amigos, los compañeros, ser real, ser uno mismo, pero sobre todo las cosas, respetarnos como personas. Sammy nos dice, nacimos dignos, nacemos con derecho a ser respetados y amados, solo por existir. Perdemos dignidad por acciones, perdemos respeto y amor por acciones indignas. En el náhuatl no hay verbo ser, no se conjuga, el ser existe, está y no se cuestiona, la dignidad es igual. Está, existe, no se gana, está mientras dura la existencia del ser vivo, no solamente los seres humanos. Más adelante también
Alex nos dice, yo soy digno por mi calidad como ser humano y eso no es cuestionable por ningún otro semejante. Liliana nos dice una gran pregunta. La mayoría de los políticos corruptos, ¿dónde tienen su dignidad? ¿Tienen? ¿La dignidad la da Dios o el Creador al nacer? No se pierde, pero lo olvides con tu mal comportamiento y tu falta de respeto a uno mismo y haces entonces malas acciones. Una vez fui humillada y cuando lo comenté me dijeron, ¿y dónde está entonces tu dignidad? Nos comparte Katy. Dignidad es para mí vivir con valores, respetar y ser respetados y sobre todo quererse mucho uno mismo, nos dice Metzli Areli. Desafortunadamente en México hay distintas dignidades como distintas clases sociales. También nos dice Lapislázuli, vivir con dignidad es tratar de ser lo más honesto conmigo misma y con los demás, no ser conflictiva y tratar de darle tranquilidad a quienes me rodean, respetar y ser respetado al mismo tiempo. Gaby SB, la dignidad humana es la condición que cada persona tiene por el simple hecho de serlo, por eso no se pierde, la deterioras, la dignidad humana no se pierde, se deteriora entonces con los propios actos y está en tus manos desde luego. Y agrega, por favor, digan que dignidad humana, por eso nadie te la quita. En esta otra llamada, señora Miranda nos dice, por defender mi dignidad estoy desempleada. Soy una persona de más de 50 años y muy difícilmente podré conseguir empleo, pero si no me respeto yo, entonces, ¿quién me va a respetar o cómo puedo exigirlo? Vicente López, si una persona te agrede o maltrata en el trabajo, no te hace perder tu dignidad, solo demuestra la cobardía de la otra persona, pues te agrede porque sabe que necesitas el empleo y además demuestra su poca capacidad para resolver las cosas. Jesús nos dice, la dignidad es una cuestión objetiva y subjetiva. Una pregunta, ¿qué puede hacer uno cuando a una persona le falta o le han faltado a la dignidad? Rosa Isela, muchas personas que viven en situación de calle, también les robamos nosotros mismos su dignidad, ya que no les proporcionamos un trabajo digno, un salario digno, una vivienda digna y una educación digna, faltando así a los derechos constitucionales. Lucía, ¿en qué momento se confunde la dignidad con el orgullo? Me gustaría saber qué dicen los especialistas sobre esto. Azucena González, la persona digna es la persona que se respeta y respeta a los demás. Considero que están redundando mucho en el tema. Un anónimo nos comparte, mi hermana falleció de cáncer, 13 años con cáncer, y al final muchos comentaron que debía morir con dignidad. Y de eso era mucho sufrimiento para nosotros, porque no sabíamos cómo darle precisamente esa dignidad. Cuando la gente iba a visitarla, la veían tan fuerte que decían que ella tenía dignidad y afrontaba su enfermedad con dignidad. Entonces, ¿a qué se refieren con morir con dignidad? Y también me quedaba pensando en, hacías una diferencia entre cuando los seres humanos, por ejemplo, nos dejamos llevar un poco más por este instinto o por este comportamiento natural animal, porque pues finalmente también lo somos. Y entonces hablaban también de la dignidad hacia los animales. Yo me quedaba pensando, ¿esa dignidad los animales la tienen simplemente por el hecho también de ser animales? ¿O los seres humanos se las otorgamos a los animales porque hacemos entonces esta distinción? ¿O habrá dignidad entre los animales? Porque también vemos, cuando menos señas, o así nos parecían algunas personas, de solidaridad entre ellos, ¿no? Pero bueno, antes de esas respuestas, tenemos una entrevista muy interesante con Jorge Trasloceros que vamos a ver a continuación. Bueno, cuando hablamos de dignidad humana, estamos refiriéndonos a esa intuición, a esa razón que nos dice que todo ser humano tiene una condición de igualdad y es merecedor de un respeto fundamental por parte de todos. La primera vez que se universaliza este concepto de dignidad, que se habla ya de dignidad, de la dignidad de los hijos de Dios, es con el cristianismo. El cristianismo hace una revolución antropológica muy profunda en la humanidad, cuyas consecuencias las seguimos viviendo hoy, diríamos, a través de los derechos humanos. La gran revolución del cristianismo es que por primera vez plantea que la dignidad humana es universal, no depende de la situación física de la persona, no depende de su condición social, no depende de su situación jurídica, no depende del lugar de origen, no depende de su nación. Es decir, la condición de dignidad es universal a todos los hombres y a todas las mujeres
por igual. Esto empieza a tener consecuencias jurídicas y las consecuencias jurídicas se empiezan a procesar, ¿sí?, como derechos concretos de la persona. Por ejemplo, a llevar un juicio justo. Por ejemplo, a tener un proceso dentro del cual puede encontrar justicia. Son los primeros derechos que hoy llamamos humanos, son de estos, ¿sí? Y entonces se juntan dos cosas. Lo que por razón natural todas las culturas habían encontrado, el cristianismo confirma que eso anunciado por Jesús de Nazaret, ¿sí?, lo quiere Dios, es amado por Dios y se vuelve universal. Muy interesante precisamente todo lo que nos dice Jorge Trasloceros y les comparto una llamada antes del corte que vamos a hacer a continuación. Un anónimo nos dice: yo les he contado que soy depresiva y hace unos años me diagnosticaron mal, puesto que aparte de mi depresión tengo problemas neurológicos e incluso tuve isquemia cerebral. Pero como tomé medicinas prohibidas en su momento, como clonazepam, tomo incluso a veces imipramina, a veces Dierzotan, y entonces me puse mal al grado de que perdí prácticamente el conocimiento. Y ya cuando llegó mi esposo y que le hablo al seguro o a la Cruz Roja, pues como dio positivo sustancias, se me diagnosticaron como un intento suicida. Bueno, no da tiempo de leerla toda, pero larga. Hacemos una breve pausa y volvemos. No se vayan. Un hombre tiene que tener siempre el nivel de la dignidad por encima del nivel del miedo. Eduardo Chillida, escultor y grabador español. Bueno, y como siempre, para nosotros es una delicia platicar con las personas que vienen con nosotros aquí al estudio. Y bueno, tal es el caso de don Rafael, que está hoy aquí con nosotros, feliz de la vida. Conteste y conteste su teléfono y todo, no le importa que ahí estamos al aire, ¿verdad? Es una maravilla encontrarse con estas verdades. Por razón no hay nadie en Hollywood, todos están aquí en Canal 11. Todos estamos aquí en Canal 11, ¿verdad, don Rafael? Oiga, ¿cómo maneja usted esto de la dignidad? ¿Cómo lo ha manejado a lo largo de su vida? Es una característica que la tiene el presidente de la República y un pordiosero. Tienen la misma dignidad. Ajá. Por ser seres hechos a imagen y semejanza de Dios, tienen una dignidad. Es el respeto a sí mismo, a los principios básicos. Ajá. Por dignidad tiene que uno respetar a las personas como se respeta al primer magnatario. Usted, por ejemplo, en su vida ha sido siempre una persona que se ha manejado con dignidad hacia los otros y hacia usted. Yo creo que sí, la mayoría de las veces, ¿no? Uh-huh. Hay veces que desgraciadamente cuando se pasa un alto, no respeta mucho la dignidad porque le dan una propina a la gente. Ajá. Entonces tira uno a la basura la dignidad. Ajá. Dignidad sería no dar esa propina, sino que me pongan la multa que me merezco por haber violado una disposición de tránsito. Okay. Es una cosa estupenda, es la dignidad, ¿no? Oiga, y dígame una cosa, a esta edad, por ejemplo, cuando van pasando los años y eso, se habla mucho de que hay que vivir todas las etapas de la vida con dignidad. Sí. ¿Usted siente que esta etapa de su vida la está viviendo con esa dignidad también? Así, por ejemplo, yo le preguntaba qué edad calcula que tenga yo. ¿Qué edad calcula que tenga yo? Ay, no me haga esta pregunta, Rafael. Entonces, podría pensar como 80 y tanto, y no es cierto. ¿Sí? Mi edad es de 3 años. Que le preguntaban a Galileo Galilei, ¿qué edad tienes? 3 años. No, hombre, si ya tienes todo el pelo plateado, los dientes de oro. ¿Cómo? Sí, son los que yo calculo que me quedan por vivir, por dignidad. Los 83 que ya vivís ya no cuentan, ya no se puede hacer absolutamente nada. O sea, que hay que ver hacia adelante. Hacia adelante. Ay, qué bonito. Con dignidad. Oiga, ¿se la ha pasado bien aquí hoy? A todo me capen. Perfecto, muchas gracias, don Rafael. Muchas, y además miren los de la manita aquí con su esposa. ¿Cuántos años de casados? 53. ¿Y cuál es el secreto?
Espiritual, aguante. El aguante, dice. ¡Ay, qué divino! Gracias por estar aquí hoy, de verdad, muchísimas gracias. A ver, yo quiero, mientras me paso para allá, seguir platicando con otras personas, nada más rápidamente acotar una pregunta o un comentario que hizo aquí Rafael, que es el hecho, por ejemplo, de ayudar a las personas que están en la calle y que piden dinero. ¿Es atentar contra su dignidad el darles dinero, o el no darles dinero es atentar contra su dignidad? O sea, ¿cómo podemos ver eso? ¿Quién quiere contestar? En buena parte, decía, utilizamos una palabra antes que es prudencial. Ajá. Y entonces tenemos que ser prudentes cuando ayudamos a los demás. A veces podemos percibir con cierta claridad que la persona pues invierte lo que se le da en alcohol o en drogas, y quizás es imprudente darle dinero, darle una ayuda en metálico. Y conviene mejor traer en el automóvil o llevar en la mochila pues unos juguitos, un sandwichito por ahí que sí se conserve, y darle a esa persona algo materialmente. Es una cuestión prudencial. Okay. A veces puede ser mejor no dar una ayuda cuando son niños que evidentemente son explotados en los altos, etcétera, no colaborar con eso. Y en el caso de los adultos, a veces conviene más la ayuda material y a veces la ayuda en metálico. Es un tema en donde tenemos que desarrollar una visión prudente al respecto. Así es. Fíjate que ahorita que lo dices, me acordé que yo durante una época me entró esta onda de no les voy a dar dinero, pero sí voy a ayudar. Y iba a la central de abastos y compraba cajas y cajas de manzanas y las traía en la cajuela. Y entonces siempre había un semáforo que, saliendo de una estación de radio donde yo estaba, me tocaba ese semáforo y los niños ya sabían que iba yo, ¿no? Alguna vez no pude llegar por la caja de manzanas a la central de abastos y me pegaban en el vidrio y me decían, Blancanieves, mi manzana, porque me pusieron la Blancanieves en ese semáforo. Entonces fue una experiencia linda que me gusta recordar, pero luego también la ayuda se vuelve obligatoria. Eso ya es otro tema, pero es complicado esto, ¿no? O sea, uno quisiera ayudar a veces más. ¿Cómo estás? ¿Vienes desde Guatemala? Sí, vengo de la antigua Guatemala. Ay, voy a visitar al DF, Ciudad de México. A la Ciudad de México, pues qué bueno, bienvenida a la Ciudad de México. ¿Cómo ves el tema de la dignidad? ¿A qué te lleva? ¿Qué te hace reflexionar? Es muy importante, pues desde el principio se habló correctamente, que creo que es algo que traemos, es un regalo, y yo creo que es de Dios. Y el otro que nos dio, y uno de los participantes dijo, el otro regalo fue el libre albedrío. Entonces podemos escoger qué hacemos con esa dignidad. ¿Y tú qué has hecho con tu dignidad? O sea, ¿cómo la has defendido? ¿Cómo la has cuidado? ¿O no la has cuidado? ¿No la has defendido? Mi modelo de dignidad es Jesucristo. El Padre nos creó, mandó a Jesucristo a salvarnos, y ahorita estamos por celebrar esas fiestas. Y Él sí fue humillado, Él sí fue maltratado, mas su trato no fue indigno. Él respetó los derechos de los demás y ama a todos tal como son, tolera a todos tal como son y perdona más que nosotros. Entonces es mi ejemplo. Yo busco, fallo diario, pero mi ejemplo es eso. Entonces digo, no, si tú pudiste, hay enemigos que yo he llegado, personas que me han hecho daño, los llego a visitar en la cárcel, decimos allá, y yo encuentro libertad y sé que estoy cumpliendo al final ese valor que Dios me dio. Okay. Y tengo paz. Y tienes paz, que eso es lo más importante, ¿verdad? Sí. Oye, pues muchas gracias. Sí, gracias. Gracias y que te la pases rico en la CDMX. Sí, gracias. Muchas gracias. Ruth Roldán, ¿cómo estás? Muy bien. Y bueno, ¿Muy digna? Muy digna, sí, muy digna. Bueno, pues para mí, como decía, ya los que creemos en Dios, tenemos ese principio de que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces nosotros como personas no nos queremos. Y ¿cómo manifestamos que no nos queremos? Cuando nos hacemos daño a nosotros mismos y les hacemos daño a los demás. Ajá. Entonces mi sentir delante de Dios es que si yo me hago daño a mí, le estoy haciendo daño a los demás, no soy feliz. Okay. Entonces no puedo tener paz. O sea, para ti, digamos, la religión ha sido también un parámetro para exactamente, tu vida, una guía. Porque antes de creer y tener la fe que ahora tengo en Dios, yo hacía lo que todos hacían porque decía, pues ¿a qué lo hace? ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Pero cuando tú aceptas a Dios en tu corazón, Dios redarguye tu corazón y ya no puedes actuar de esa manera que actuabas antes. Porque antes vivías sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y cuando tú tienes a Dios, tienes fe y tienes esperanza, que aún yo puedo hacer lo peor, Dios me perdona.
si yo me arrepiento y trato de cambiar esa actitud. Ok. ¿Y tú también eres religioso? Porque si no, ya no me paso para allá. Todos bien religiosos, man. A ver. No, definitivamente no. No, yo definitivamente no, dice, me encanta. Okay. Y bueno, pues mi pensar acerca de la dignidad es de cuando, me siento pisoteado, cuando vino aquel señor de aquel lado a pisotear nuestra dignidad con el muro. Y bueno, yo creo que ese no creo que sea, como se dice, cristiano, no sé qué es, y a eso vino, y a maltratar a todos, entonces es parte de mi sentir. Fíjate, ese es una muy buena, un muy buen punto para nuestros especialistas, ¿no? O sea, hemos sido transgredidos, por ponerlo de alguna manera, en nuestra dignidad como mexicanos. Sí, claro, y bueno, y lo permitió el otro de aquí, y por todos lados, por todos. Entonces, ¿qué cristiano puede ser o qué? Pero ¿y tú? ¿no? ¿Y tú muy digno? Pues sí, mi dignidad es esa, ¿no? La de pelear, luchar, así como pues los animales se les da una muerte digna, yo creo, y bueno, a los toros también tienen una muerte digna, pero porque es un sacrificio, no los están torturando. Ese es otro tema. Sí, que otro tema, sabe. y aparte, bueno, para finalizar, pues hay que darles esa muerte digna, ¿no? Porque gracias a ellos sobrevive el ser humano. Y a los seres humanos, porque ese es otro tema también. Exacto. Si hay un tema por ahí que dicen, ¿no? Si los seres humanos, si los animales tienen derecho a una muerte digna a través de la eutanasia, ¿por qué el ser humano no? Uf, no nos va a dar tiempo de esa discusión, ¿no? ¿Verdad? Y por último, Juan, a ver, rapidísimo, Juan, aquí vengo para acá. Bueno, yo considero que la dignidad es un valor y un derecho humano universal, irrenunciable, que no hay que permitir que se trastoque. Yo quisiera poner 3 casos así específicos. Allí en Coyoacán conozco unas personas que trabajan con un empresario, donde les hace trabajar 12 horas y las obliga, por su interés personal, a ir incluso en días festivos a trabajar. Ajá. Y ellos no hacen nada, no dicen nada. Para no perder el trabajo. Para no perder el trabajo. Y por otro, algo que recientemente hoy en la mañana, ¿no? Venía en el transporte del metro y yo creo que es tan ineficiente ya que trastoca nuestra dignidad. ¿En qué sentido? Yo venía observando a las personas, yo ahorita diríamos, si no hubiera llegado no hubiera pasado nada, salvo haberles fallado a ustedes. Pero yo veía y observaba a las gentes, venían nerviosas, angustiadas, viendo el reloj. Seguramente la mayoría iba a su trabajo, estaba trastocando su empleo, su dignidad, su tiempo. Y por último, una referencia. Hace años fui presidente de una asociación de padres de familia. Me tocó ver cuando eran programas, hablo de hace 20 años, decía, escuela digna. Por ahí preguntaban, ¿qué hacemos como sociedad? Como yo logré organizar bien al grupo, logramos levantar a la escuela como tal, digna para los alumnos, para los maestros. ¿En qué sentido? Baños impecables, higiene impecable, pintura impecable, o sea, desayunos que se les daban ayuda a los niños, que se rescataron, se habían perdido. O sea, ahí diríamos, como una acción comunitaria, en ese caso, al hablar de una escuela digna, hay cosas que sí podemos hacer. Pero por ahí también decía algo la filósofa. Sandra, sí. Yo creo que aquí compete mucho a la autoridad que hagan su papel, que jueguen su papel, ¿sí? También a la sociedad. Y por último, le haría 2 preguntas al de Derechos Humanos. Pregúntale. ¿Qué opinión tiene de lo que pasó en Baja California, del asesinato del director de Derechos Humanos? Y otro, ¿qué opinión de la muchacha que no han llevado a cabo una investigación exhaustiva, que le pasó lo mismo en el Estado de México? Acaban también de matar, lamentablemente, a un empresario en el Estado de México. Vean las acciones tan distintas que llevó a cabo la autoridad. Ahí debe de hablarse de igualdad, ¿sí? O sea, investigar por igual, todos somos iguales. Ya se mencionó, seamos del estrato social, del color, del país, del origen, debe ser un trato igualitario y humano. Así es. Fíjate, ahorita que te contesten, pero me recordaste que estaba viendo el otro día una capsulita, una cosa de estas que hacen en las redes sociales, en donde hay una mujer que se dedica a pintar y que justamente, no sé si la viste, Sandra, que justamente ella busca la igualdad y le choca o le molesta esta parte en donde se catalogan a las personas por su color. Y entonces ella les toma fotografías a diferentes personas de diferentes lugares del mundo y las compara con el tono
al que corresponden en la gama de colores. Entonces dice, yo no soy blanca, soy vainilla no sé qué. Yo no soy negro, soy chocolate intenso. Entonces los compara con el Pantone, digamos, de los colores. Es genial, la verdad. Y se me hace un trabajo muy lindo, porque entonces estas personas decían que a partir de este trabajo ya no se sentían ni blancas, ni amarillas, ni rojas, ni negras, ni blancas, sino que son el tono del Pantone que les corresponde, ¿no? Entonces es un trabajo muy lindo. Eso como un comentario al margen. Pero vamos a ver el siguiente, y ahorita vamos con nuestros especialistas, en la siguiente encuesta que hicimos, el siguiente sondeo, en donde les preguntamos a las personas justamente eso. ¿Qué es esto cuando decimos hay que morir con dignidad? ¿Qué significa esto de morir con dignidad? A ver qué dice. Yo creo que tener lo suficiente para vivir los últimos días con un techo, con medicamentos suficientes para la gente que está enferma. Morir con dignidad es tener el derecho a decidir si uno, por la razón que sea, moral, física, emocional, no quiere terminar en una situación de total destrucción y terminarla a un momento que uno decide. Después de haber tenido una vida digna, que como lo dice la palabra, muere uno dignamente en su casa, con la familia, despidiéndose, porque es la última, ahora sí que la despedida de este mundo. Morir tranquila. Ese nivel en el que el momento de partir sea con esa calidad, con ese nivel que en su momento nos corresponda, y partir con paz. Buscar en vida una forma de respetarme a mí misma, preparando todas las circunstancias adecuadas para tener ese tipo de muerte de calidad. Ay, pues muchas preguntas y muchas cosas que comentar, como por ejemplo este concepto de la muerte digna. Yo creo que el final de la vida está estrechamente relacionado, así como el inicio, con la dignidad de la persona. Y así como no elijo nacer, en principio no elijo morir. Esa no es una elección que se tome. Y yo quisiera hacer dos observaciones muy rápidas a este respecto. La primera es que, si bien no puedo decidir sobre el fin de mi propia vida, y entonces desde una perspectiva, digamos, filosófica sólida, la eutanasia es una falta a la dignidad de la persona humana, la eutanasia activa. Otra cosa es la negación al ensañamiento terapéutico y, por tanto, la negación a ciertos métodos extremos para mantener la vida. Hay que decir, y esto está estrechamente relacionado, que la vida no es un valor absoluto. La vida no es un valor absoluto. La dignidad sí lo es. Y por eso el héroe puede poner en riesgo su propia vida para salvar la vida y la dignidad de los demás. Por eso el héroe que pierde la vida en un acto heroico no es un tonto, no es un suicida, no es un temerario. Es una persona capaz de poner en riesgo razonablemente su vida para ayudar a otros. Por eso es bueno ser policía, rescatista, Te voy a comprometer, etcétera. y los voy a comprometer para que hagamos un programa sobre eutanasia, ¿te parece? O sea, para que entremos, pero de lleno a la discusión de por qué sí, por qué no, dónde hay más dignidad, si en morir menos con menos sufrimiento o con más. Eso lo tenemos que hacer, Listo. ¿sale? Para que ya quedemos todos listos. Vamos a ir a una pausa y regresando contestaremos la pregunta que nos hacía León. ¿Por qué en algunas instancias las investigaciones se hacen rapidísimo y se les pone mucho interés, y en otras, bajo las mismas circunstancias, no? Regresando a esta pausa, que nos conteste aquí el representante de la Comisión de Derechos Humanos. Regresamos. Generalmente cuando tenemos una situación complicada, cuando estamos viviendo con un problema, entonces vamos con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con nuestras amigas o nuestros amigos, y se los platicamos y pedimos tal vez su consejo o cómo lo toman en cuenta, cómo lo ven, qué podemos hacer. Pero pocas veces sabemos tal vez que existe un grupo donde se puede hacer una terapia. De hecho, justamente platicar con el grupo de las amigas o de los amigos o en familia puede ser que se esté conformando un grupo de autoayuda. Así es. Pero ¿qué tan responsable será que entonces
uno lleve justo como un tipo de terapia sin que haya un especialista. ¿Cómo se puede diferenciar entre los grupos de autoayuda, grupos de apoyo, los grupos de apoyo? La diferencia entre la terapia individual y la grupal, ¿no? Pero la verdad es que lo que se sabe hasta hoy en día es que esta terapia grupal, digamos, el pertenecer a un grupo de apoyo o de autoayuda, es muy benéfico para las personas. Incluso te quita de sentir que eres el ombligo del mundo y que solo a ti te pasan estas cosas, y el compartirlas y escuchar las experiencias de los demás puede ser muy enriquecedor. De eso vamos a estar platicando la próxima semana. Queremos entender muy bien cuál es la diferencia, por qué unos se llaman de apoyo, otros son de autoayuda, otros son sesiones grupales, y cómo funcionan y por qué funcionan también. ¿Por qué, por ejemplo, para tratar problemas como el alcoholismo, lo que mejor funciona es en grupo, ¿no? Entonces, de eso vamos a ver. Sí, así que si ustedes han pertenecido a un grupo y quieren venir a compartirlo o quieren pertenecer a uno, pues entonces marquen ahora mismo para apartar su lugar al 53 41 44 35 y aquí este grupo estaremos acompañándonos. Resumen de la segunda parte. A partir de la Segunda Guerra Mundial, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, empezamos a entender de otra forma el concepto de dignidad, a entendernos que todos somos iguales, a entender que todos merecemos respeto, a entender que todos debemos tener una vida que nos permita vivir en armonía. Esto es una elección, esto es una realidad, pero es una realidad como el amor que solo puedo elegir, no la puedo comprobar. Y la dignidad es algo que elijo vivir en mi vida. ¿Qué modo de vida estamos eligiendo? El del machismo, tienes que ser un hombrecito, es que tú eres... A ver, ¿qué mundo estamos construyendo? Yo creo en la dignidad humana y creo sinceramente en ella porque construimos un mundo a la altura de lo humano. Esa es la parte en la que cada uno de nosotros está invitado a reflexionar. ¿Cómo vivir la dignidad? ¿Qué elemento tiene la dignidad? Y es la racionalidad. O sea, el ser humano es racional y por eso tiene dignidad. El ser humano es libre y por eso tiene dignidad. El ser humano sabe respetar y por eso tiene dignidad. Aunque esté en las instituciones, aunque esté en las normas, lo que se requiere es un cambio social, mental y cultural. En lo individual podemos hacer cosas, ¿no? Utilizar los medios de comunicación también de otras formas, ¿no? No solamente es a través de la familia. Y cuando hablamos del derecho a la salud digno, es que tenga los elementos esenciales que permitan a la persona tener un servicio de salud digno. Lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos es garantizar los derechos humanos y que se cumpla la norma. Las recomendaciones lo que te permiten desde sus inicios, desde su formación, es hacer visible la violación de un derecho humano. No tengo derecho a decir o hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Lo que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un hombre en su dignidad es un crimen. Antoine de Saint-Exupéry, escritor francés. Qué bonita frase, qué bonito. Y además, qué padre poder hacer estas referencias hacia escritores y filósofos y grandes pensadores que hablan acerca del tema, ¿no? Yo retomaría un poquito, Marisa, esto de la dignidad en términos individuales. Yo creo que no podíamos esperar que una sociedad fuera de alguna manera respetuosa de tu dignidad si cada uno de nosotros de alguna manera no conservamos nuestra dignidad. No hay sociedades dignas, yo creo que hay personas dignas como naturaleza, por esencia, que de alguna manera formamos una sociedad. Esto es importante porque muchas veces atribuimos a las instituciones que están irrumpiendo sobre nuestra dignidad y creo que es inadecuado. Las instituciones tienen derechos y tienen obligaciones, pero no impactan sobre mi dignidad. Mi dignidad es inamovible y esto creo que es importante seleccionar o señalarlo en términos de la relación entre ser y hacer. La dignidad sería la esencia de la persona, el ser, ¿no? Lo que se pisa o lo que las instituciones no me dan o lo que hace derechos humanos se da recomendaciones sobre las conductas. El más criminal de los criminales, lo que se le castiga es su comportamiento, no su dignidad, ¿no? Entonces creo que es importante señalar ¿Y tú como terapeuta, por ejemplo, las personas
¿tenemos una tendencia a salvaguardar la propia dignidad o no? No, sí, ¿Cómo lo ves? el gran problema es de que la gente se confunden en lo que es mi dignidad con las conductas, lo que es mi dignidad con los derechos. Me está pisando, luego entonces no está cubriendo o salvaguardando mi dignidad, ¿no? Como tal. Lo que hacemos los terapeutas es señalar esto que está hablando aquí. Tú tienes una dignidad desde que naces y cuando mueres, mueres con dignidad también, ¿no? Las conductas son las que de alguna manera son irrespetuosas o me pisas o me empujas, etcétera. Esto es lo que de alguna manera tendrías que estar cubriendo. El tener una calidad de vida, por ejemplo, el cuidarme a mí en términos, si salud no me da las medicinas, pues tengo que buscar algo para que de alguna manera pueda yo conservar mi salud, mi bienestar, ya sea en términos de salud mental, por ejemplo. La salud mental es una de las cosas que las instituciones no les interesa mucho, ¿no? Entonces hay personas esquizofrénicas, hay personas depresivas, angustiadas, con estrés postraumático, lo que acaba de suceder en mi institución, sigue llegando gente con estrés postraumático provocado por este tipo de cosas, y no es de que el temblor le haya pisado su dignidad, por supuesto que no es un evento natural, pero lo que tendría que hacer la gente es cuidar su bienestar y su salud, buscando apoyo y buscando de alguna manera Tú decías, apoyo, ¿no?, de los derechos y las obligaciones. Yo creo que lo que menciona Arturo es bien importante porque justamente nos muestra que sí hay una diferencia entre el ser y el hacer. Claro. Estamos invitados a partir de nuestro ser a hacer algo importante. Y entonces, ciertamente que la dignidad humana nos da derechos y somos bien buenos para exigir los derechos. No, es que me tienen que atender y me tienen que dar y me tienen y una escuela y todo eso nos lo merecemos. Y exijo, pero la otra pregunta es, ¿y qué doy yo? O sea, ¿cómo respondo a la dignidad de los demás? Ante la empleada doméstica que está en mi casa, ante las personas que están en la calle, ante la dignidad del policía. No solo, y aquí hay una diferencia bien importante. La dignidad base es idéntica para todos nosotros. Y fíjense cómo esto nos deja una tarea importante, pero también hay una dignidad adquirida. Entonces, el profesor tiene una dignidad adquirida, el presidente tiene una dignidad adquirida, aunque nuestra dignidad base sea idéntica. Por tanto, ¿cuáles son las obligaciones que yo tengo que cumplir de cara a mi nación? ¿Cómo pago mis impuestos? ¿Cómo cumplo con la justicia que me corresponde realizar? ¿Cómo cumplo mis obligaciones? Yo creo que el tema de la obligación que nace de la dignidad es todavía más importante hoy día porque estamos muy sensibilizados hacia los derechos, pero poco hacia lo que yo tengo que dar a los demás para construir una sociedad más humana. Exigimos, pero andamos pisoteando. Me gustaría retomar algún elemento. Primero, y quizá reiterar, no se pierde la dignidad, ninguna persona tiene más dignidad que otra. Es decir, y ahí retomaría la pregunta que hacía Juan. Es decir, en este sentido, ¿la vida de una persona tiene un valor superior a la de otra? De ninguna manera. Es más, las investigaciones tienen que llevar su cauce igual, sea quien sea que haya perdido la vida. ¿Qué me parece que es importante? Y retomaría el tema del ombudsman de Baja California Sur que fue asesinado hace 2 días. Me parece que un elemento importante es que lo que hizo fue visibilizar. Y sí es un tema muy delicado socialmente hablando, si bien la vida de una persona tiene el mismo valor en relación a la otra, sí es muy delicado cuando se transgrede la vida no de la persona, sino la figura del ombudsman. Porque estás afectando no a una persona, sino a aquel que es responsable de defender los derechos de otras personas. Lo mismo pasa con los periodistas. A todo lo que él representa. A todo lo que él representa. Es como los periodistas. Cuando se afecta la vida de un periodista, no solamente al periodista como tal, sino es callar la voz y el dejar de alguna manera a las personas desinformados de lo que está aconteciendo. No quiere decir que valga más la vida, pero sí estás afectando no solamente a esa persona, sino al contexto social por lo que representa la figura. Entonces creo que lo que hace este tipo de figuras se visibilizan mucho más por las condiciones en las que se encuentran. Pero la vida de todas las personas es igual, Juan, y comparto contigo esa circunstancia, pero en las condiciones y en la figura de lo que representa es un tema muy Pero ves, sensible como seres socialmente. humanos estamos muy lejos de salvaguardar y de ser pues personas civilizadas, que era lo que yo decía desde el principio. O sea, ¿cómo es posible que vivamos tal violencia, ¿no? Y que seamos sujetos de tanta
injusticia, desigualdad, feminicidios, asesinatos, bueno, Y lo más quiera. delicado, Marisa, es que lo que decía hace rato Sandra, nos dejamos de sorprender ante este tipo de hechos y creo que perdemos sensibilidad ante lo que acontece. Es decir, ya cuando saltan a uno es, bueno, te quitaron tus cosas, afortunadamente no perdiste la vida. pero no te mataron. Ya no nos estamos, ya se nos hace la cotidianidad y eso es muy delicado. Claro, lo que yo creo es que hay veces en las cuales no es de que perdamos sensibilidad, porque sí nos duele, sí lo vemos, sí nos impacta, sí somos de alguna manera, o sea, lo que ha pasado no es así como que pierdes sensibilidad, sí estás sensible a esto y eres vulnerable. El problema es que muchas veces no sabemos qué hacer. El problema es que muchas veces no tenemos la información y queremos de alguna manera juntarnos. ¿Quién se junta? ¿Quién? Nadie nos juntamos. ¿Cuál es la línea a hacer? ¿Cuál es y ahí está Derechos Humanos y hace una recomendación y no sucede nada, perdón, pero no sucede nada más que una recomendación. Pero entonces, son lindos, pero sí. Pero ahí me parece, yo ahí estoy en desacuerdo. Yo creo que sí hay una naturalización de la violencia, ¿no? Nos topamos con la violencia absolutamente todos los días y del horror que nos provocó las mujeres en Ciudad Juárez. Ahora, el fenómeno que está pasando horroroso en el Estado de México ya no nos causa el mismo horror. Y yo ponía el ejemplo de la prensa, ¿no? Entonces yo creo que ahí están pasando cosas que nos tenemos que cuestionar y programas donde se cuestiona qué es la dignidad, cuáles son mis responsabilidades, son muy importantes. Y ya para concluir mi intervención sobre esas figuras que invisten cierta relevancia porque visibilizan los periodistas, que México es uno de los países en democracia y paz donde más periodistas se asesinan, ¿no? Lo cual es horroroso porque nos está hablando de esa falta de la verdad, que el defensor de derechos humanos sea asesinado, también nos dice algo en la misma línea, y luego hay otras personas que han estado ahí defendiendo su dignidad de derecho a huelga, las mujeres de Atenco, que recién acaba de salir, han estado en la Corte Interamericana. Lo mismo pasó con las mujeres de Juárez, y en esa prontitud y en esa defensa de nuestra dignidad, para que se hiciera una sentencia de recomendación de campo algodonero pasaron 14 años, ¿no? Y para Atenco, para las mujeres de Atenco, pasaron 8, si no me equivoco, ¿no? Entonces esa defensa de la dignidad, pues tenemos que estar ahí defendiéndola una y otra vez porque soy valiosa, porque soy valioso ante el Estado y ante los otros. Y algo que debería ser por todos conocido, tiene que ser incluso defendido poniendo en riesgo nuestra vida, nuestro acceso a la verdad, nuestro acceso a la justicia, etcétera. Así es. Vamos rapidísimo con los últimos comentarios de este programa. Aurora nos dice, las personas débiles, ¿cómo podemos tener dignidad? A veces dependemos de los demás, hijos tienen ya su familia y pasamos a segundo plano. ¿Cómo recuperamos entonces nuestra dignidad si estamos enfermos y pedimos apoyo? Arturo Aguilar Quintero, para mí el libre albedrío es para que hagamos uso de las 100,000 millones de neuronas que tenemos y para ser dignos debemos hacer las cosas bien, para que nuestro espíritu esté en equilibrio y debemos alimentarnos del conocimiento. Felicidades a la producción de Diálogos en Confianza. También nos dice, estoy de acuerdo en que la dignidad es algo que no se otorga, es inherente al ser humano, pero aprender a ejercerla es un aprendizaje para que podamos imponerla cuando se violenta. No todos sabemos cómo vivir la dignidad y eso se aprende. A veces incluso se mama, nos dice Nayeli Ortiz. Podríamos hablar de un consenso colectivo de dignidad y ponernos de acuerdo para determinarlo de acuerdo a nuestras creencias, nos dice también Eugenio Íñiguez. Esta es la primera vez que los veo en Facebook Live y qué maravilla, la verdad es que me encanta el tema y el programa. Pues muchísimas gracias a ti, María del Rosario López, y a todas las personas que se han comunicado aquí en las redes sociales. Hay muchos comentarios todavía, pero el tiempo se nos agota. Así es, y bueno, yo lo que sí quiero que nos quede muy claro, y creo que se ha dicho hasta el cansancio en este programa, es que uno, la dignidad ni te la quitan, ni te la prestan, ni te la rompen, ni te nada. La tienes y serás digno y digna para siempre. Pero lo que sí es que se decía, y eso me quedo con eso, digamos, en este programa, es que la dignidad, pues, es algo etéreo. Se dice, pero, pues, ¿cómo se representa? A través de las acciones. Igual que el amor. Yo te puedo decir que te quiero mucho, pero ¿y qué es te quiero mucho? Entonces lo tengo que representar haciendo cosas que te hagan sentir que te quiero mucho.
Igual sucede con la dignidad. Hay que tener comportamientos y ser respetuosos con los demás, de tal manera que yo represente esa dignidad, no nada más en mí, sino en los demás. Entonces creo que eso es lo más importante de todo esto. Uno de los temas que más importa cuando se habla de la dignidad, y has hecho la pregunta en un par de ocasiones durante el programa, es ¿y por qué podemos comportarnos como animales y tratarnos mal? Hubo un investigador que se llama Daniel Goldhagen que escribió un libro que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler. Y dice, ¿estaban locos? ¿Eran animales? No, era gente educada. Sí. Los asesinos en los campos era gente educada que tomó malas decisiones. Y ese yo creo que es el reto y la tarea que nos queda. ¿Qué decisiones vamos a tomar en nuestra vida cotidiana para elevar este mundo a la altura de lo humano, para hacer lo correcto, para vivir según la dignidad? ¿El ser humano es esencialmente bueno? Yo creo que el ser humano tiene una ligerísima inclinación al mal, sí, que hace que el mal sea atractivo. Nos gusta la fuerza, los símbolos, nos gusta, siempre nos gusta ser mejores que el otro, traer un celular mejor que el otro. Tenemos una ligera inclinación al mal, pero eso se puede controlar a través de la razón. Fastidiar al otro. Claro. ¿No? Pero es una tarea el no ceder a esa inclinación. Y eso es lo que llamaba Platón el caballo negro, ¿no? Hay un caballo negro en este camino de la vida, en este carro de la vida, y hay que controlar ese caballo negro, porque si nos dejamos llevar con él, acabamos faltando a la dignidad propia y de los demás. Ay, a mí me gusta pensar que el ser humano es ¿bueno? Digno, valioso y bueno. Y apelo a eso porque después del terremoto vimos unos gestos absolutamente generosos. Sí, pero nos duraron 10 minutos, ¿eh? Claro, ahí tenemos que darle continuidad y ahí la cuestión de la solidaridad. Por eso esta definición que queremos cerrada de lo digno no es posible, porque alguien en el público, en las intervenciones, en mensajes decían, también es un proceso, ¿no? Claro, algo etéreo. Es todo un proceso. Hay que concretarlo. Los seres humanos somos seres en proceso constante de evolución y de todo. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Estuvo riquísimo el tema, Muchas ¿verdad? gracias, Marisa. Gracias a ustedes, no, al contrario. Óscar Virués, muchísimas gracias. A quienes se comunicaron, muchas gracias. Gracias, Fabiola, gracias a Istiel y muchas gracias a ustedes que estuvieron aquí y a ustedes allá también. Hasta la próxima.